Quiero conocer mi fe. Hola, nuevamente me encuentro contigo. Esta es la lección número 3. En esta lección, que es la del Nuevo Testamento, contiene la plenitud de la revelación bíblica y el cumplimiento de las promesas de Dios en la persona de Jesucristo. 27 libros integran el Nuevo Testamento. Esto es muy importante que lo recuerdes. Son 27 libros del Nuevo Testamento, siendo los principales los 4 evangelios. 3 de ellos, los de San Mateo, San Marcos y San Lucas, son llamados evangelios sinópticos, porque son muy semejantes en su composición. El 4º evangelio, escrito por San Juan, es el más profundo en sus revelaciones. Los que escribieron los evangelios son conocidos con el nombre de evangelistas, quienes se dedicaron a dejar por escrito la tradición oral, es decir, lo que los discípulos habían visto y oído de Jesús mientras vivió en este mundo, para que las generaciones futuras conocieran su vida y su mensaje. San Mateo muestra a Jesús como maestro lleno de autoridad que lleva a su cumplimiento las antiguas promesas de Dios, predicando la llegada del reino de Dios a la tierra. San Marcos en su Evangelio nos lleva de la mano al encuentro de Jesús, quien manifiesta su divinidad a través de sus milagros. San Lucas nos habla de la misericordia de Jesús con los pobres, los necesitados y los pecadores, también de la salvación de todos los seres humanos sin distinción de razas, lo cual es causa de alegría para toda la humanidad. San Juan es el discípulo amado de Jesús. Nos revela el amor de Dios en toda su perfección y el amor al prójimo como único camino de salvación. Con sus relatos, los evangelistas quitaron los velos que nos impedían ver el verdadero rostro de Dios, logrando con sus narraciones el más bello relato espiritual de Jesús, Dios y hombre verdadero. La historia de la salvación no es algo del pasado, sino algo que sigue presente, que se prolonga en la vida de la Iglesia de la que nosotros formamos parte. Otro libro muy importante del Nuevo Testamento es el llamado Hechos de los Apóstoles, escrito también por San Lucas. En él se narra la vida y hechos de la primera comunidad cristiana, animada por los apóstoles elegidos por Cristo, el inicio de la propagación del Evangelio en otras naciones distintas de Israel y la conversión de San Pablo, quien primero persiguió a los cristianos y luego se convirtió en el apóstol de los gentiles, es decir, de las gentes que no creían en el verdadero Dios. Al libro de los Hechos de los Apóstoles siguen las cartas o epístolas que San Pablo escribió a las comunidades cristianas fundadas por él. A los tesalonicenses escribió 2 cartas, a los gálatas 1 carta, a los corintios también 2 cartas, a los romanos 1 carta, a los colosenses 1 carta, a los efesios y a los filipenses 1 carta, y las 4 que escribió a sus discípulos más cercanos, a Timoteo 2 cartas, a Tito 1 carta y a Filemón 1 carta. El contenido de estas cartas es muy variado y permite a San Pablo saludar a las nuevas comunidades, animarlos a mantener su fe en Cristo, a corregir los errores que pudieran cometer y sobre todo a enseñar los misterios revelados por Dios a todas las gentes. Por todo ello, San Pablo es el autor más conocido de todo el Nuevo Testamento. Luego sigue una carta dirigida a los hebreos,
cuyo autor no se conoce, pero que está muy influenciada por la doctrina de las cartas de San Pablo. Esta carta está dirigida a los cristianos de origen judío que, perseguidos por sus mismos paisanos, huyeron de Jerusalén para establecerse en otras ciudades, lo que les provocó la tentación de dejar el cristianismo para volver a su antigua religión judía. Ante este hecho, el autor de esta carta les demuestra la superioridad de la nueva alianza realizada por Cristo y los anima a perseverar en ella, presentando la vida cristiana como una peregrinación hacia la patria eterna, donde juntos con Dios tendrán el consuelo de todos sus sufrimientos. La carta a los Hebreos comienza así: después de haber hablado Dios a nuestros padres en tiempos pasados, en muchas ocasiones y de muchas maneras distintas por boca de los profetas, nos habló en estos últimos días por boca de su Hijo, Jesucristo, al cual constituyó Señor de todas las cosas y por medio del cual hizo el universo mismo. El grupo de cartas del Nuevo Testamento termina con 7 cartas escritas por los apóstoles. Santiago, una carta. San Pedro son 2. En San Juan son 3. Y San Judas, una, en las que tocan temas muy hermosos de la vida cristiana. El último libro del Nuevo Testamento se llama Apocalipsis o Revelación, escrito por el apóstol San Juan desde la isla de Patmos. En este libro se encuentra la aparición de Jesucristo al apóstol San Juan, a quien le pide que escriba un mensaje a las 7 iglesias o comunidades cercanas y cristianas en Asia Menor. Este libro está escrito con base en símbolos sobre el fin de los tiempos y el triunfo de Cristo sobre el demonio y la muerte, el juicio final y la felicidad que tendrán todos los que fueron fieles a la palabra del Señor Jesús. El Nuevo Testamento es más fácil de leer y entender que el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, las historias y los mitos del pasado ceden su lugar a un único personaje que llevará la revelación de Dios a su plenitud: Jesucristo nuestro Señor. Al llegar la plenitud de los tiempos, leemos en el Evangelio de San Juan lo siguiente: la palabra de Dios se hizo carne, es decir, el Hijo de Dios se hizo semejante a nosotros en todo, menos en el pecado del que nos redimió con su muerte en la cruz. Los que lean el Nuevo Testamento conocerán a Jesucristo, quien dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Con esto concluimos la tercera lección, en el que vimos la estructura de la Biblia. Con lo que vimos hoy, podrías responder a las siguientes preguntas. ¿Cuántos libros integran el Nuevo Testamento? ¿Recuerda los nombres de los 4 evangelistas? ¿Cuántas cartas escribió San Pablo? Me despido y nos encontramos en la 4ª lección. Ven, Señor Jesús.